Sí, señor, y aquí estamos a través de la nueva y allí lo vemos, ya está nuestro querido abogado Arvin Sáenz. Arvin, ¿cómo le va, abogado? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien y muy agradecido de que podamos tener nuevamente este contacto. Abogado, la repercusión suya aquí a través de la radio, le cuento que los radioescuchas me preguntan, me dicen, Capi, durante la semana, ¿no? Con preguntas allí o preguntándome datos del abogado, ¿cómo hago para contactarnos? La verdad es que estamos muy agradecidos aquí en la nueva, abogado, que se toma estos minutos, este tiempo para compartir su sabiduría y ayudar, literalmente ayudar a la gente que está allí atravesando algún momento difícil con inmigración. ¿Cómo venimos para esta tarde, abogado? Día viernes. Muy bien, muy bien. Abogado, todos los días venimos con noticias que nos llaman mucho la atención, porque inmigración está, yo no sé si es por el tema post-pandemia, pero como que hay muchas novedades, ¿no? Durante la semana hemos visto cambios. Sí, literalmente, mientras estaba preparando para esta transmisión, me acabo de aprender que un juez federal en Texas acaba de declarar que DACA, el programa que protege a los niños Dreamers, lo declaró ilegal. Él hizo un argumento que se ha hecho en el pasado y es un argumento lleno de errores y, en mi opinión, es un argumento que se hace en mala fe, pero un juez declaró que el programa es ilegal y de esa manera él quiere cancelar el programa DACA nacionalmente. Y vamos a ver, acaba de llegar la noticia. Ahorita yo y muchos abogados, nuestro cerebros está trabajando a 1000 millas por hora, pero hay muchas implicaciones con eso. Tal vez por primera vez el Congreso va a actuar y esto quizás va a agilizar el proceso para algún tipo de amnistía que se pueda otorgar, pero sí me preocupa un poco esta decisión, porque igual como los jueces durante la administración de Donald Trump paraban que el señor Donald Trump manejara las leyes migratorias de alguna manera, parece que nos están pagando el favor algunos jueces federales contra el presidente Joe Biden. Es bien importante establecer que Joe Biden no creó DACA y el Estado tenía ya casi una década para tratar de poner en cuestión qué tan válido es el programa de DACA. Entonces es una decisión increíblemente lamentable, hecha en mala fe, en mi opinión, pero tal vez esto al fin va a ayudar a mucha gente a arreglar y quizás a través de una amnistía, quién sabe, pero ahorita estoy en shock. Wow, miren, lo estamos escuchando, es el abogado Arvin Sáenz con noticia, como lo decíamos, fresquita, algo que esta noticia está recién llegando a los medios también, y qué bueno que tenemos un gran abogado como para que nos quite o nos saque allí las dudas. Abogado, a su consideración personal, ¿por qué, y después de ver tantos casos, por qué es tan importante que se siga manteniendo DACA y en el caso de que no se mantenga DACA, que sea como el puntapié inicial para una amnistía? ¿Por qué es tan importante DACA? DACA es bien importante. Las estadísticas enseñan que una persona que tiene DACA es menos propenso para cometer crímenes, pagan impuestos, aportan la comunidad y la economía mejor que el promedio ciudadano estadounidense. Wow. Los beneficiantes de DACA son doctores, son ingenieros, la mayoría son profesionales. Los requisitos para DACA es que tengas una educación, tienes que enseñar que por lo menos tienes la preparatoria completada o su equivalente, y no puedes calificar para DACA si tienes delitos graves, pero delitos menores también puedes calificar a una persona. Entonces, no tiene sentido que un juez o una administración, estoy hablando de la administración previa, que ataquen esta población de gente que no hicieron nada, no tuvieron la intención culpable
de entrar al país ilegalmente, los trajeron como niños. Entonces es una población que me sorprende bastante y sí me angustia un poco que esta gente que no ha hecho nada mal, los están atacando de esta manera, pero es bien importante porque todos dependemos de los inmigrantes, Claro. no nomás beneficiantes de DACA, pero otros inmigrantes. Otra vez, no me quiero meter en una discusión de filosofía, pero estadísticamente sí nos afecta. Nosotros nos beneficiamos de los labores de los niños Dreamers. Otra vez, ojalá esto cause que el Congreso actúe y actúe rápido para que les puedan otorgar un beneficio. Sí, señor. Bueno, abogado, vamos a invitar a todos los amigos que están allí escuchando. Le contamos que son las 6 de la tarde con 7 minutos. Usted, si tiene alguna pregunta respecto de inmigración, puede llamar a cabina con mucho gusto. Aquí lo ponemos en contacto con el abogado o directamente puede hacer su consulta gratuita. Yo le voy a dar el número de teléfono primero del abogado, para que usted lo tenga agendadito allí. Es el 469-626 8472 469-626 8472. Allí puede llamarlo también para hacer su consulta totalmente gratis. Abogado, arrancamos esta tardecita con la pregunta para aquellas personas que actualmente se encuentran quizás en esa situación difícil de un proceso de deportación. La pregunta es, ¿cuáles son los casos en donde los fiscales de inmigración consideran que no se puede deportar o que no es deportable? Sí, como habíamos mencionado varias veces en este segmento anteriormente, ha llegado la discreción fiscal. Mucha gente aún no sabe lo que es, entonces vamos a hablar en el contexto de deportaciones. Si estás enredado en un procedimiento jurídico con la Corte de Inmigración, ¿cómo te puede beneficiar la discreción fiscal? La discreción fiscal le da el poder al abogado para el gobierno en determinar si quiere proceder o no proceder con un caso de inmigración. Entonces, ¿cómo van a determinar eso? Prácticamente los fiscales van a no proceder contra personas que han estado en el país por mucho tiempo, personas que entraron antes de noviembre del año 2020 y no tienen felonías agravadas recientes. También no puede ser alguien que el gobierno sospecha que eres terrorista. Entonces, si no tienes antecedentes penales graves y has estado en el país por mucho tiempo, puedes beneficiarte si estás enredado en un procedimiento de deportación, de forma de que el gobierno puede desestimarte los cargos, congelarte los cargos o pedir que te aplacen las cortes hasta que hay un cambio en tu vida que te pueda calificar para una residencia en un futuro cercano. Correcto. Abogado, conducir en estado de ebriedad, ¿es una felonía grave? ¿Forma parte de las felonías graves, por ejemplo? Perdón, ¿puedes repetir esa pregunta? Sí, cuando usted decía recién que entra en consideración cuando no son felonías graves. Yo decía, por ejemplo, conducir en algún estado de ebriedad, por ejemplo, ¿es una felonía, es considerado felonía grave? Es un delito serio, pero no es una felonía agravada. Eso no te va a descalificar que puedas calificar para la discreción fiscal. Pero si hay delitos que no son graves, pero aún tienes delitos, tenemos que enseñar que hay muchas buenas obras, que hay muchos buenos factores que te favorecen. Entonces tenemos que enseñar que eres una persona que quizás ya no tienes un problema con el alcoholismo. Tenemos que enseñar que hay rehabilitación, cartas de apoyo de tus consejeros, tus colegas, de tus jefes, de tus vecinos, de tu iglesia. Entonces es mejor tener un caso limpio donde la persona no tiene antecedentes penales, pero la gente comete errores, ¿verdad, Capi? Claro, por supuesto. Pero... Y si no es una felonía agravada, no quiero que piensen la gente que, pues todavía te puedes beneficiar. No, ahí el abogado tiene que trabajar porque el gobierno no tiene que estar de acuerdo. Pueden solamente aplazar la corte y la aplazan ¿por qué?
A veces la aplazan y con la intención de que tal vez en el futuro va a haber un diferente presidente y no va a haber la discreción fiscal. La discreción fiscal es algo temporal. Mientras tenemos el presidente Joe Biden en poder, va a haber una manera de manejar los casos de una manera humanitaria, pero si sale el señor Joe Biden en el futuro, quién sabe, en 3 años, tal vez en 7, entonces podemos regresar a los criterios anteriores, que para mí sería una pesadilla y también para millones de inmigrantes. Entonces lo mejor es no tener antecedentes penales, pero un DWI, un DUI, manejar intoxicado, no te va a descalificar, pero sí va a ser un gran reto para tu abogado, para que te den un beneficio. Correcto. Bueno, abogado, vamos a dar el número de teléfono en cabina, porque si los amigos que vienen allí conduciendo, que están en casa, en el trabajo, en la chamba, y por allí tienen alguna pregunta, con mucho gusto, aquí está el abogado Arvin Sáenz para contestar su pregunta. El teléfono en cabina 214-331-2803. 214-331-2803. Abogado, siguiendo un poco con la línea de preguntas con las que veníamos, hay casos que se consideran prioritarios. ¿Qué ocurre con los casos que no son prioritarios? ¿Y cuáles son los que sí se consideran prioritarios? Bueno, hay 3 posibilidades si te dan la discreción fiscal. Te pueden desestimar los cargos. Prácticamente el gobierno dice no te vamos a deportar y la citación te la vamos a desestimar, regresas a ser un fantasma en el sistema. Eso beneficia a ciertas personas, otras no. La otra posibilidad es que te congelen el caso, te van a cerrar el caso administrativamente. Ahí el gobierno está a punto de desestimarte los cargos, pero aún quieren vigilarte, quieren ver que va a haber algo en el futuro que te pueda beneficiar para que puedas arreglar. Hay muchas personas que no van a calificar para una residencia del futuro, pero una cerrada administrativa es lo mejor. Y te digo por qué. Si tienes una petición pendiente con el gobierno, con la Corte de Migración para una residencia, ya sea el asilo, ya sea la ley de 10 años o un ajuste de estatus, y por alguna razón no puedes arreglar al fin, tal vez un antecedente que no te va a dejar arreglar, pero tienes una petición pendiente con la Corte y te congelan el caso, bueno, entonces puedes renovar tu permiso de trabajo indefinitivamente mientras no te metas en problemas y no salgas del país, porque de esa manera el juez va a ordenar que no te pueden deportar. Es una orden de congelar el caso, no te van a deportar, pero te tienes que portar bien. Obvio. La otra posibilidad, Capi, es que te van a aplazar la corte. Tal vez no hay suficiente mérito para desestimar los cargos o congelarte los cargos, pero migración te va a aplazar la corte y ya sabemos que cuando te la aplazan puede durar años. Hay gente que necesita tiempo para que puedan tener un pariente calificante, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Si tienes un hijo menor de edad, 15 años, 17 años, a los 21 años de edad, si es ciudadano, quizás va a poder aplicar para ti. Migración tal vez va a querer ver qué pasa en 3, 4 años y de esa manera puedes aplicar para la residencia y para cuando vayas a tu próxima corte te la pueden congelar los cargos o te pueden desestimar los cargos. Entonces, esas son las 3 posibilidades. Claro. Ahora, ¿qué pasa si tienes un caso que es prioridad, Capi? Bueno, si el gobierno quiere proceder al 100%, eso no significa que vas a perder, eso no significa que te van a deportar, eso solamente significa que vas a tener que responder a los cargos que te dio migración y defender. Si tienes un buen caso, no hay nada que temer. Si no tienes un buen caso, pues hay que explorar opciones, pero el simple hecho de que eres un caso de prioridad, persona que tiene felonía agravada o persona que acaba de recién llegar, eso no significa que el caso está perdido. Aún asesórate para explorar opciones. Correcto. Abogado, tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver quién está allí en la línea. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, con Mariana. Mariana, adelante la pregunta. Allí está el abogado para contestarle. Sí, abogado, le quería hacer una pregunta. Sí, te escucho. Dígame. Adelante.
Sí, lo que pasa que yo hace 23 años pasé la frontera de ilegal, pero al paso que estaba pasando, un inmigrante me miró y me paró y yo le contesté que era ciudadana americana. Y me gustaría saber si yo podría arreglar, porque he mirado diferentes abogados y me han dicho que ese es penal, esa palabra, el decir que eres ciudadano. Me gustaría saber su opinión. Claro, gracias por la pregunta. Un reclamo falso a la ciudadanía para migración es casi un pecado imperdonable. Digo casi porque hay excepciones. Por ejemplo, si tú razonablemente pensabas que eras ciudadana, pues vamos a tener que enseñar esa circunstancia. Usualmente son adolescentes que les perdonan el hecho que se declararon ciudadanos y no son ciudadanos. Otros escenarios donde te lo pueden perdonar va a ser si sacas un perdón general para un permiso temporal, pero al fin de todo no vas a poder solicitar la residencia. Hay personas que si son víctimas pueden solicitar un amparo, pero al fin no van a poder solicitar la residencia. En ese caso, siempre cuando hay indicaciones o la persona describe una situación donde ellos se declararon ciudadanos, yo les digo, primeramente tenemos que verificar que ellos te procesaron de esa manera, que migración te fichó por un falso reclame de la ciudadanía. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos un expediente, a veces pedimos dos. Vamos a solicitar el expediente con tus huellas y a ver de qué manera te procesaron. Hay muchos agentes de migración que simplemente no detallan las circunstancias y te ponen una expulsión por haber dado mala información. Ese es un castigo aparte a lo que es falso reclamo a la ciudadanía. Entonces tenemos que ver el expediente. Yo no le digo a una persona que no pueda arreglar nunca hasta que yo vea el expediente y ahí esté en blanco y negro. También si el falso reclamo a la ciudadanía ocurrió anteriormente en los 90s, tal vez ahí va a haber un perdón que se pueda solicitar. La reforma de migración, la gran reforma, ocurrió en el abril del 97. Entonces usted dijo que ocurrió hace 23 años. Bueno, hace 23 años pudo haber sido en el 98, en el 97, quién sabe. Entonces me gustaría... 96, 97, sí. Ok, entonces... 90 y tanto, sí. Entonces, si estamos en los 90s, vale la pena ver cuándo la ficharon y de qué manera la ficharon. Entonces, no voy a decir 100% que no puede calificar, pero si tiene en su expediente falso reclamo a la ciudadanía y fue después de abril del 97, abril 1 del 97, entonces ahí tenemos un castigo de por vida y tenemos que explorar otras maneras de ampararla. Tal vez no le van a dar una residencia, pero por lo menos le puede beneficiar de una manera que no la pueden deportar. Bien. Bueno, gracias. Gracias por tu respuesta. Gracias. Allí está. Para que agenden el número de teléfono del abogado, si usted quiere hacer una consulta, recuerde que es totalmente gratis. Ahora está aquí con nosotros, tenemos el gustazo, el placer de tenerlo aquí en los estudios de La Nueva, pero usted durante la semana o todos los días puede comunicarse allí a la oficina al 469-626-8472. 469-626-8472. Es el número de teléfono de nuestro buen amigo, nuestro querido abogado Arvin Sainz. Arvin, mientras esperamos, si llega otra llamada, con mucho gusto la ponemos al aire también. Estábamos hablando recién con respecto a esto de qué casos se consideran prioritarios y qué ocurre cuando no eran prioritarios. Nos lo explicaba muy bien el abogado. La pregunta que me queda por allí entonces sería, en realidad significa que cualquier persona que tenga algún tipo de antecedente penal se considera una prioridad para ser deportado. No cualquier tipo de antecedente penal. Tiene que ser una felonía agravada y tiene que ser una felonía agravada reciente. Entonces, una felonía agravada básicamente va a ser un crimen, por lo general, crímenes violentos, crímenes
bien serios como asesinato, abuso infantil, pornografía infantil y otras Wow. en esa área de crímenes, ¿verdad? Claro, que son... Robo con arma blanca, robo con arma, lavado de dinero. Van a ser crímenes básicamente donde te pueden dar años de cárcel. Vamos a dejarlo así. Y si tú tienes, por ejemplo, un robo de carro, felonía, pero ocurrió hace 10 años, 15 años, ahí se puede hacer un argumento, porque ese es para mí un crimen contra la propiedad, no contra la seguridad de una persona. Correcto. Yo hago el argumento, ¿verdad? Hay algunos casos que, aunque sea felonía vieja, va a ser bien difícil comprobar que la persona ya no es un peligro, ¿verdad? Para mí, en lo personal, una persona acusada de pedofilia no es una persona que se va a poder comprobar que no son un peligro a la comunidad, y de esa manera sería, para mí, yo pienso personal que no sería un caso donde uno puede enfrentar migración para tratar de amparar la deportación. Pero basándonos en los protocolos, técnicamente tienen un medio para argumentar que no los pueden expulsar. Asaltos serios también, eso sería una prioridad, pero otra vez tiene que ser algo reciente. Eso me deja una pregunta ahí picando, abogado. Me deja picando la pregunta y es, ya nos acaba de explicar cuáles son los delitos que se consideran graves ahora o agravados. ¿Cómo se hace? Porque alguien que no sabe, le pregunto desde aquí, de este lugar, ¿cómo se prueba o cómo se hace para que se pruebe la rehabilitación? La rehabilitación, primeramente, uno de los factores más importantes es hace cuánto tiempo ocurrió el evento agravado, el crimen. Por lo general, un crimen que ocurrió hace más de 10 años se puede considerar un crimen viejo y se puede asumir que hay rehabilitación. Ahora, a migración no les gusta asumir nada a favor del inmigrante, aunque en la regulación hay muchas indicaciones que lo deben hacer. Bueno, no pasa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tienes un delito viejo hace más de 10 años, enseñamos que la persona no se ha metido en problemas, mandamos el expediente criminal y también comprobantes de buenas obras. Quizás si fuiste un voluntario en la iglesia, en las escuelas, cartas de apoyo de colegas, de empleadores, enseñando que has tenido el mismo empleo por 10 años, cosas así, cartas de apoyo de tu familia, de tu cónyuge, de tus hijos que depende de ti. Eso puede enseñar rehabilitación y también que tienes lazos en el país. Ese es otro factor, rehabilitación y lazos. Enseñar que la persona va a dejar una familia que depende de ellos. Muchos inmigrantes tienen empleados, tienen empresas impresionantes, y si le quitas el trabajo a esta persona, puedes afectar a muchas familias. Entonces, de esa manera enseñamos rehabilitación y llevamos la conversación a algo diferente. ¿Cuáles son los lazos? Y enseñamos que hay lazos profundos con familia, trabajo y responsabilidad que has tenido en la comunidad en los últimos 10 años. Correcto, muy bien. Clarita la respuesta. Eso es lo que me gusta del abogado Arvin Sáenz. Yo se lo dije, lo comentábamos recién fuera del aire también, y en el programa anterior lo comentábamos. ¿Por qué nos gusta tanto hablar con el abogado Arvin Sáenz? Abogado, ¿qué sucede si el gobierno acepta un cierre administrativo o despedir o continuar un procedimiento de deportación? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si te cierran el caso administrativamente, prácticamente te están congelando el caso. No te están desestimando los cargos, pero tampoco van a proceder con deportarte. Y la razón que los jueces cierran los casos administrativamente, porque básicamente quieren priorizar casos donde ellos saben que pueden deportar personas con facilidad. Entonces, de esa manera, ellos están agilizando el proceso para personas que realmente deben de salir del país.
O sea, nosotros como abogados y como gente que lucha para los derechos de los inmigrantes también tenemos que reconocer que hay personas que realmente no deben estar aquí y los jueces y los fiscales quieren enfocarse en ellos y ponen en su lugar la herramienta de cerrar los casos administrativamente. Te van a congelar el caso y no te van a deportar. Y mientras no te metas en problemas, el caso se queda congelado. Perfecto. ¿Y cómo se puede conseguir en este caso que el gobierno esté de acuerdo o no sé si es en forma automática que sucede esto? No es automático. El fiscal tiene que aprobar una solicitud. Técnicamente, un inmigrante puede hablar con el fiscal y decirle que quiere aplicar para una cerrada administrativa, pero, por ejemplo, aquí en Dallas, después de tener una reunión con el gerente fiscal en Dallas, él nos dio la instrucción, cómo ellos analizan los casos y qué quieren ver para justificar la discreción fiscal. Entonces, lo ideal, lo prudente es contratar un abogado que pueda hablar con el fiscal y que tiene un medio de comunicación con el fiscal para argumentar que su cliente no es prioridad y deben de cerrar el caso, desestimarlo o aplazarlo, lo que sea. Entonces, no es automático. Sí hay algunos fiscales buenos que si ven que el inmigrante no le están asesorando, pero hay factores a favor del inmigrante, le pueden hacer encerrar el caso administrativamente. Ha pasado, y mis respetos para esos fiscales. Muchos de ellos ya son defensores, defienden los defensores de los inmigrantes. Entonces, uno que otro todavía existe en el gobierno que otorga ese beneficio, pero para aplicar para la discreción fiscal, lo prudente es contratar un abogado y que el abogado haga su trabajo, hable con el fiscal en la lengua que se entienden, términos legales, y así puedes no vivir con el Jesús en la boca. Porque ¿qué pasa, Capi? ¿Qué pasa si tienes tu corte en 3, 5 años y sale el presidente Joe Biden y entra alguien que no le gusta la discreción fiscal? Bueno, esa herramienta se desaparece. Claro, por eso hay que hacerlo ya. Y el abogado correcto para que usted pueda llevar a cabo estos casos y muchos más es nuestro querido abogado Arvin Sáenz. En el número de teléfono 469-626-8472. 469-626-8472. Abogado, se nos va terminando el tiempo, pero me queda aún una pregunta más que muchos por allí que están atravesando la situación también se preguntarán, ¿por qué una persona que está con un proceso de deportación, por qué quisiera reabrir el caso? Bueno, la discreción fiscal también le da autorización al fiscal para reabrir un caso si hay justificación. Últimamente, vamos a decir, en los últimos 5 años han habido muchos casos en la Corte Suprema que ha ponido en cuestión muchas órdenes de deportaciones. Ya se conoce que Migración ha citado personas con defectos en la citación. Entonces, si una persona fue expulsado y hubo un defecto en la citación, que son muchas, yo diría la gran mayoría de las citaciones tienen algún defecto, entonces tienen oportunidad de reabrir el caso y aplicar para una defensa que anteriormente los jueces les dijeron que no calificaban. Wow. Entonces, hay que reanalizar el caso. Si fuiste ordenado expulsado y no has salido del país, consulta con un abogado, saca el expediente para que vea todo lo que pasó en tu procedimiento legal, en el procedimiento jurídico, para ver si hubo un error. Hay errores, siempre hay errores. La cuestión es si hubo un error grande y a raíz de todas las decisiones de la Corte Suprema que hemos tenido en los últimos 5 años, hay muchos casos con errores grandes suficientes para poder reabrir los casos y poder defender contra la deportación. Ahora, hay personas que no pueden defender contra la deportación, pero hubo error. Entonces, ¿qué hacemos, Capi? Reabrimos el caso para congelarlo, porque sería mejor tener un caso congelado
a comparación en tener un caso con una deportación. Entonces, yo creo que vale la pena ahorita. Tenemos a Joe Biden, ojalá con el favor de Dios, el viejito dure otros 3 años y tenemos 3 años, una ventana de 3 años para reabrir y defender o reabrir y congelar. Muy bien, excelente, abogado. Muchísimas gracias. Vamos despidiendo esta tardecita, abogado. Me gustaría simplemente despedirnos reiterando esta noticia que está en este momento entrando a todos los medios de comunicación con respecto al DACA. Y quisiera despedirnos con esta noticia, abogado. Quisiera que reitere la noticia de lo del DACA, que abríamos la nota. Sí. Hace menos de una hora recibí noticia que el programa de DACA ha sido declarado ilegal por un juez federal en Texas. De esa manera, él puso en su lugar una orden nacional que va a tomar efecto nacional para cancelar DACA, y para cualquier persona que tiene DACA ahorita quiere poner en cuestión o cancelar automáticamente sus permisos de trabajo. O sea, básicamente este juez, estamos en vivo, acabo de recibir la noticia, voy a reservar mis comentarios personales, pero este juez vive en una realidad alternativa, y este tema ya se ha discutido, ya se ha argumentado ante varias cortes federales. Este juez básicamente está cometiendo un acto de terrorismo social, y son palabras bien fuertes, sí, pero yo creo que es lo que necesitamos para poder reunirnos con el Congreso y para que otorguen una amnistía para los beneficiantes de DACA. Si hay otro juez que declara que el programa sí es legal, posiblemente este tema puede ir a la Corte Suprema, quién sabe, pero otros presidentes han hecho lo mismo. Lo que están poniendo en cuestión es algo que hizo el expresidente Obama, no algo que puso en su lugar a Joe Biden, y el presidente Trump trató de cancelar el programa de DACA y no lo pudo hacer. Muchas cortes declararon que era ilegal cancelar el programa de la manera que lo canceló. La manera que él la canceló era declarando que el programa era ilegal, y las cortes declararon que él no puede hacer eso cuando el programa ya ha estado vigente por mucho tiempo. El Congreso quedó de acuerdo con el programa. Entonces, cuando estamos analizando, les voy a dar una lección en lo que es la Constitución y los poderes del presidente y los poderes del Congreso. A veces los presidentes toman acción en una área de ley que en la Constitución no le da poder al presidente, pero tampoco el Congreso tiene poderes claros. Entonces, a veces el presidente actúa. Cuando el presidente actúa y el Congreso está de acuerdo o no condenan las acciones del presidente, entonces se presume que era legal lo que hizo el presidente. El presidente Obama otorgó a DACA en el año 2012. No ponieron en cuestión DACA en el 2012. Lo pusieron en cuestión cuando él otorgó DACA versión 2.0 y DAPA. En ese entonces, tuvo que ser un juez de Texas, sí, dijo que el programa era ilegal, que ahí se está pasando, otorgando más de lo normal, más de lo que otros presidentes han otorgado. Eso se puede argumentar, porque la Corte Suprema en aquel entonces no quedó de acuerdo. Era un empate, era 4 jueces contra 4. En ese entonces, un juez creo que falleció, Antonin Scalia había fallecido. Entonces, no declaró la Corte Suprema que era ilegal expandir DACA, pero tuvieron que basarse en la decisión de federal que vino antes de la Corte Suprema. Entonces había mucha confusión, hay muchos argumentos legales para establecer que pudieron pasar el DACA expandido. Entonces llegamos a dos presidencias después, y este juez federal de nivel bajo dice que
el programa era ilegal desde el comienzo. Entonces es increíblemente absurdo, Capi. Eso es tan absurdo que realmente aún estoy tratando de procesar esta decisión bien absurda, bien xenofóbica, pero es lo que es. A ver qué hace el Congreso. Bueno, ojalá y confiamos en Dios de que todo salga bien, abogado. Es importantísima esta noticia, es de último momento y sé que para muchos amigos allí que están escuchando también les causa el efecto que está causando en el abogado y en todos nosotros. Abogado, le agradecemos muchísimo, como siempre, el tiempo extra que se queda con nosotros. Es información de bendición la que trae para todos los radioescuchas de La Nueva. Reiteramos el teléfono para que contacte al abogado durante la semana, 469-626-8472. Abogado, un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Nosotros continuamos aquí a través de La Nueva, una nueva generación en radio.